Y hoy veremos a otro hombre que se distinguió en la Biblia que se llama Mardoqueo. Miren, hermanos, son muchos los que creen que el libro que lleva el nombre de Esther fue escrito por el judío Mardoqueo. Aunque otros piensan de otra manera y dan otros nombres. La verdad es que quien lo escribió fue un testigo ocular de todo lo que ocurría durante ese periodo bíblico. Es más, no son pocos los que consideran que el personaje más importante del libro de Esther no es la reina Esther, sino Mardoqueo. Este judío fue un valioso instrumento en las manos del Señor para saber aconsejar y guiar a Esther y sobre todo para mantenerse firme en su convicción de lo que él era en las manos de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Esther para dar lectura en el capítulo 2, los versículos del 1 al 9. Esther 2, del 1 al 9. Dice así: pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Basti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra él. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer y ponga al rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reina en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Había en Susa, residencia real, un varón judío, cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Yair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Asa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfano y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y el decreto del rey, habían reunido a muchas doncellas de Susa, residencia real, y a cargo de Hegai. Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, porque lo hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Miren lo que está aconteciendo aquí en este pasaje que acabamos de leer. La hija adoptiva de Mardoqueo. ¿Quién era Mardoqueo, hermano? Mardoqueo, uno de los significados de este nombre es hombre pequeño. Mardoqueo significa hombre pequeño. Su padre era Yair, fue llevado cautivo a Babilonia juntamente con Jeconías en el año 599 antes de Jesucristo. Había criado a Adasa, es decir, a Esther, una hija de su tío que para él vendría a ser su prima. La diferencia de edad entre estos dos primos no se establece en las Sagradas Escrituras, pero seguramente Mardoqueo tenía algunos años más que Esther, y por esta razón venía a ser para ella como su padre, cuidándola y protegiendo.
y sobre todo proveyéndolo para todas sus necesidades como si fuera su progenitor. Esther debió amarlo como a su padre y Mardoqueo a ella como su hija. En segundo lugar, ¿quién era Esther? Esther significa estrella y es un nombre de origen persa. Habiendo muerto sus padres, su primo Mardoqueo se hizo cargo de ella, adoptándola como si fuera su hija. No se saben detalles ni pormenores acerca de las clases de vida que tuvo Esther. Su cuidada siempre por su primo, pero seguramente como era parte del grupo de cautivos que había hecho transportar Nabucodonosor, ella servía en alguna manera para siempre bajo la vigilancia de su primo. En el libro de Esther, capítulo 2, versículo 7, se detallan estas cosas sobre Esther. Dice Esther 2:7, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Esto era indudablemente una ventaja para Esther y al mismo tiempo una gran responsabilidad para Mardoqueo por el hecho de que era una deportada que podía ser codiciada por algún poderoso. En tercer lugar, Esther entra en el concurso. Miren, hermanos, según Esther, capítulo 2, versículo 8, no se determina si el ingreso de Esther a ese concurso fue un acto obligatorio, dadas las condiciones físicas que tenía, o si fue por su propia permisión de Mardoqueo que Esther fue llevada a la residencia real para que reciba la preparación necesaria previa al encuentro con el rey. Según el versículo 9 de segunda de Esther capítulo 2, Esther agradó a los ojos de la persona que tenía el cuidado de las doncellas, la cual la distinguió con una serie de atenciones particulares. Todo esto hace pensar que la gracia de Dios estaba acompañando a Esther en todas esas circunstancias. En segundo lugar, cuando Esther fue reina, Mardoqueo denunció una conspiración contra el rey. Vamos a Esther capítulo 2, versículos 19 al 23. Vamos a dar lectura. 2, 19 al 23. Dice así. Cuando las vírgenes eran reunidas, la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther. Y Esther le dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los 2 eunucos fueron colgados en una horca. Y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Mire lo que está aconteciendo aquí, amados hermanos. La denuncia fue a la reina Esther. Tan pronto Esther alcanzó el privilegio que perdió Vasti y fue proclamada reina, Mardoqueo se constituyó en un vigilante caucioso de todo lo que se relacionara con el rey, que era ahora el esposo de su primo. Con los oídos apegados a las paredes y escuchando todo lo que pudiera,
Mardoqueo un día escuchó que 2 eunucos del rey procuraban hacerle daño a Asuero. Inmediatamente lo denunció a Esther y ella se lo dijo al rey, pero haciendo énfasis en el nombre del denunciante. De esta manera se escribió esta denuncia en el libro de las crónicas del rey, toda vez que los 2 eunucos fueron colgados. En segundo lugar, Mardoqueo no se inclina ante el príncipe Amán. Vamos al libro de Esther, capítulo 3, del versículo 1 al 6. Dice así: Amán trama la destrucción de los judíos. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agagüeo, y lo honró y puso silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándoles cada día de esta manera y no escuchándolo él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuraba Amán destruir a todos los judíos que habían en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Miren, hermanos, lo que está aconteciendo aquí. Mardoqueo no se inclina ante el príncipe Amán. En el reino de Asuero, Amán fue uno de los príncipes a quien el rey honró sobre todos sus demás iguales. Entre estas honras estaba que todos los siervos del rey se arrodillaran y se inclinaran ante Amán. Mardoqueo no hizo caso de este mandato. Era un mandato real, pues cuando Amán pensaba delante de él, se arrodillaba y se humillaba. Tal vez esta era la reacción de un judío que adoraba al Dios vivo y verdadero y no se humillaba delante de ningún ser humano. Pero bien, puede ser también que Mardoqueo no tenía ninguna simpatía hacia este hombre. Por lo tanto, no estaba dispuesto a honrarlo como lo hacían los demás. Esta conducta enardeció al príncipe Amán, que pidió al rey autorización para destruir a todos los judíos que estaban en el reino de Asuero. En tercer lugar, Mardoqueo pide a Esther interceder por su pueblo. Vamos al libro de Esther, capítulo 4, versículos del 1 al 14. Esther 4, del 1 al 14, y dice así: Esther promete interceder por su pueblo. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó su vestido, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad, clamando con grande y amargo clamor, y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era ilícito pasar dentro de la puerta del rey con vestidos de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza eran la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no lo aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía.
¿Y por qué estaba así? Salió pues Atac y a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio noticias de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey y cambió a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa que fuesen destruidos a fin de que mostrasen a Esther y se lo declarasen. Y le encargaron que fueron ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y todo el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado una sola, hay respecto a él, ha de morir, salvo a quien el rey extienda el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no le he sido llamado para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si calla absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceré. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Mire lo que está aconteciendo aquí en este pasaje que acabamos de leer. Aquí Mardoqueo le pide a Esther que interceda por su pueblo. Entonces, como el rey Asuero diera orden a Amán para que firmara la sentencia de muerte para todos los judíos, ese mandato era inapelable. Al enterarse Mardoqueo de esto, se comunicó con la reina Esther, informando detalladamente de todos los planes del príncipe Amán y pidiéndole que intercediera por su pueblo. Según este pasaje bíblico, parece que Esther no estuvo del todo dispuesta en primera instancia. Sin embargo, las palabras de Mardoqueo, que están en el versículo 14, la hicieron como despertarse de un sueño y comprender la razón por la que había llegado a ese puesto en el reino de Asuero. Es decir, le dicen: tú no vas a salvarte porque tú también eres judía y vas a perecer. En tercer y último lugar, el fin de Amán y el ensalzamiento de Mardoqueo. Veamos el capítulo 7 del libro de Esther. Todo el capítulo 7. Vamos a leer. Dice así: Amán es ahorcado. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther: ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callara, pero mientras muera, seré para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y le dijo a la reina Esther: ¿quién es? ¿Y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Esther dijo: el enemigo y adversario es el malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey
se levantó del banquete, encendido en ira, y fue al huerto del palacio, y se quedó Amán para suplicarle a la reina Ester por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Ester. Entonces dijo el rey: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey estas palabras, le cubrieron el rostro a Amán, y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey: he aquí, en casa de Amán, la ahorca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey le dijo: colgarlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Mire lo que está aconteciendo aquí, amados hermanos. El fin de Amán y el ensalzamiento de Mardoqueo. Amán fue ahorcado. La reina Ester arregló unos encuentros entre Amán y el rey Asuero y ella, reservándose para el último de estos la petición que tenía el rey a favor de su pueblo. Como Asuero le preguntara: ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? La respuesta de Ester fue: el príncipe Amán. Desde este instante en adelante la estrella de Amán se apagó, y precisamente en la horca que había preparado para el judío Mardoqueo fue él ahorcado. Triste fin de un príncipe orgulloso y envanecido, que pagó de esta manera su maldad y su felonía. En segundo lugar, el decreto del rey a favor de los judíos. Una vez más, Ester capítulo 8, vamos a dar lectura a todo el capítulo 8. Tiene su Biblia ahí, abra su Biblia. Decreto de Asuero a favor de los judíos. El mismo día, el rey Asuero dio a la reina Ester la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey, porque Ester le declaró lo que él era respecto de ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo, y Ester puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Volvió luego Ester a hablar delante del rey, y se echó a sus pies, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán a Agagüeo, y se designó que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Ester el cetro de oro, y Ester se levantó y se puso en pie delante del rey y dijo: si place el rey, y si he hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y si yo soy agradable a los ojos, que se den orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata, Agagüeo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque, ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Respondió el rey Asuero a la reina Ester y a Mardoqueo el judío: he aquí, yo he dado a Ester la casa de Amán, y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió sus manos contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos, como bien os pareciere, en nombre del rey, y sellado con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces fueron y llamaron a los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sivan,
a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que habían desde la India hasta Etiopía. 127 provincias, a cada provincia según sus nombres de escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, y a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Y escribió en nombre del rey Asuero, y le selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos, montados a caballos, veloces, procedentes de los pastores reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensiva de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo y provincias que viniesen contra ellos, y aún sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. En un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, y en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, la copia del edicto que había de darse para decreto en cada provincia, para que fuese conocida por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado a Susa, capital del reino. Y salió Mardoqueo delante del rey con vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó, y los judíos tuvieron luz y alegría, y gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Miren lo que está aconteciendo aquí, amados hermanos. Aquí es el fin de Amán y el ensalzamiento de Mardoqueo. Amán fue ahorcado. La reina Esther, aquí estamos viendo qué es lo que pasó. La reina Esther, el rey Asuero, arregló unos encuentros, y ella, reservándose para el último de esto, la petición que tenía el rey a favor de su pueblo. Como Asuero le preguntara, ¿quién es? ¿Dónde está el que te ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? La respuesta de Esther fue el príncipe Amán. Desde ese instante en adelante, la estrella de Amán se apagó, se nubló, y entonces aquí está el triste fin de este hombre. Este decreto, amados hermanos, este decreto es un decreto bastante especial. Pero aquí estamos viendo también, en este capítulo que acabamos de leer, los acontecimientos del decreto a favor de los judíos. En los judíos, la muerte del príncipe Amán y todas las cosas cambiaron en la corte del rey Asuero. Las propiedades del príncipe ahorcado pasaron a manos de Mardoqueo, así como también el anillo que usaba Amán para sellar las cartas. Se dedicó entonces Mardoqueo a elaborar un escrito mediante el cual permitía a los judíos defenderse cuando fueren atacados por el decreto. Como él ahora firmaba estas nuevas cartas, era un judío, los israelitas de ese entonces tuvieron más fuerza y poder para defenderse y hacer más daño a sus agresores. De esta manera, los planes del príncipe Amán fueron desbaratados y los judíos subieron sus tonos en todo el reino. Y por último, la grandeza de Mardoqueo. En el capítulo 10, vamos a dar lectura, el capítulo 10,
Miren lo que está diciendo aquí Mardoqueo. El capítulo 10 dice, grandeza de Mardoqueo. El rey Asuero impuso tributos sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció. No está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia, porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Miren lo que está pasando aquí en este capítulo 10 de Esther. La grandeza de Mardoqueo, amados hermanos. Y en este capítulo se describen todos los privilegios que alcanzó este hombre en el reino de Asuero. El rey lo engrandeció colocándolo en sitiales superiores a los que tuviera el príncipe Amán. Y todos estos hechos están escritos en las crónicas de los reyes de Media y de Persia. Y entre sus propios conciudadanos judíos, Mardoqueo fue estimado sobremanera. De una persona oscura y desconocida surgió el hombre fuerte y poderoso en el reino de Asuero por su fidelidad y servicio al pueblo de Dios y por la manera como procedió durante toda su vida, orientándose y guiándose a su parienta Esther. El poder siempre va a tener un límite. Hay muchas personas en este mundo que ejerciendo un poder actúan de una manera como si nunca lo fueran a perder. Sin embargo, el poder es tan efímero como no tenemos realmente una idea. Un hombre es exaltado hoy y colocado en un sitial de enorme privilegio. Su firma tiene un valor extraordinario. Una palabra suya puede temblar a la gente y de pronto su autoridad superior no mira bien cierta conducta y de la misma manera que lo exaltó, lo separa de ese cargo sin ningún atenuante. Pero como este hombre en el ejercicio de su poder había procedido incorrectamente en algunos casos, persiguiendo a personas inocentes y envileciendo el nombre de las personas decentes y honorables, perdió su poder. No le quedó otro camino que huir de los que antes él había perseguido, escondiéndose y disimulando como un prófugo de la justicia. Esto es lo que sucede cuando se pierde el poder. Y esto fue exactamente lo que sucedió al príncipe Amán, que antes hacía prepotencia y orgullo, y luego de que perdió su poder, se arrodilla delante de una judía con quien también había firmado una sentencia de muerte. Amados hermanos, el poder no es nada estable en esta vida, y quienes lo ejercen deben tener muy presente esto, que nada es eterno. ¿Cuál es la aplicación de esta lección? Miren, hermanos, en el libro de Esther no se hace mención en ningún momento el nombre de Dios. Sin embargo, la presencia del Señor es tan evidente en esta historia que nadie puede negar que Él está detrás de todo lo que ocurrió. Aparentemente, la llegada de Esther al reino y al convertirse en la esposa del rey Asuero era una derivación de su belleza de la que estaba dotada. Sin embargo, por todo lo que se lee, Esther ganó ese concurso de belleza porque Dios le dio gracias delante de todas las personas y aún delante del mismo rey. Pero el Señor tenía otros planes con ese encumbramiento de Esther.
El futuro de su pueblo iba a entrar en peligro por el orgullo y prepotencia del príncipe Amán, y debía estar entonces muy cerca del rey para evitar que el pueblo elegido sea tocado con perjuicio y daño. Mardoqueo aquí también desempeña un papel importante en los planes de Dios, porque él fue el que preparó a esta mujer y le dio todos los cuidados posibles para que cuando llegara el momento de su encumbramiento estuviera lista y preparada. Aunque el libro de Esther lleva el nombre de la reina, Mardoqueo es el personaje importante que este libro resalta, porque en todo momento fue un instrumento de Dios y un medio eficiente para salvar al pueblo judío de una catástrofe segura. Entonces, hermanos, hemos visto en esta noche a Mardoqueo, hemos estudiado y hemos visto cómo Mardoqueo tiene a esta hija adoptiva, Esther, cómo la pone allí para que sea la reina. Ya hablamos quién es Esther y qué es lo que significa Esther. También dijimos que el nombre de Mardoqueo significa hombre pequeño, y Esther entra al concurso, y cuando Esther fue reina, Mardoqueo denuncia una conspiración contra el rey. Y por último, dijimos que el fin de Amán es exaltado Mardoqueo. Vamos a las preguntas. Vamos a ver si le prestaron atención al estudio. Y aquí va la primera pregunta para los hermanos. ¿Qué relación familiar tenía Mardoqueo con Esther? Eran primos. Primos. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Cuál fue la denuncia que hizo conocer Mardoqueo a la reina Esther? ¿Cuál fue la denuncia que hizo conocer Mardoqueo a la reina Esther? ¿Cuál fue esa denuncia? No le prestaron atención. Acá ya me contestaron. Estaban conspirando contra el rey. Querían matar al rey. Tercera pregunta. ¿Cuáles fueron las palabras que despertaron a Esther cuando Mardoqueo le pedía que intercediera por su pueblo? ¿Cuáles fueron las palabras? Que todo su pueblo iba a morir, hasta ella también. A ella no se iba a salvar. Ella no se iba a salvar, porque era reina, no se iba a salvar. Esas palabras lo conmovieron a Esther. Igual La era última. judía, pues, ¿no? Así es. La última. ¿De qué manera fue engrandecido Mardoqueo? ¿De qué manera A lo sumo fue engrandecido Mardoqueo? recibió todo. Era el segundo al mando. ¿Ya? Después del rey. Ajá. Tenía todos los privilegios que Ajá. tuvo su atacante, ¿cómo se llama? El príncipe Amán. Amán. Él Muy tuvo bien. el aro y poderes y todo le perteneció. Muy bien. Segundo al mando, más que nada. Vamos a memorizar este texto en Esther capítulo 6, versículo 13, en la segunda porción. 6:13. La segunda porción es donde está un punto, una coma. Sí, de la descendencia. A ver, Esther 6, versículo 13, la segunda porción. Dice así: todo lo que le había acontecido, entonces le dijeron sus sabios y Ceres, su mujer, si la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino No caerás, caerás, por por cierto, delante de él. A ver, vamos a repetir este versículo. Que La no segunda me... parte dijo, ¿no? La segunda, vamos para... Desde la parte que dice, si la descendencia de los... A ver, 1, 2, 3.
Si la descendencia de los de los judíos, judíos, ese es ese Mardoqueo, Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, a caer, no lo vencerás, sino que caerás caerás por cierto delante delante de él. de él. Esther 6, 13. Una vez más. Si de la descendencia de los judíos, es ese Mardoqueo, delante delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él. Esther 6, 13. Muy bien, este ha sido el estudio de hoy y la próxima semana estaremos teniendo otro estudio igual. Los hermanos que quieren seguir el discipulado, ya estamos sacándole las copias de la doctrina básica 2. Me avisan los que quieren, los que no tienen todavía el librito. Ya te tengo tu librito, Dali. Mañana, si el Señor permite, te lo paso dejando, porque voy a atender unos pacientes y te lo paso dejando a tu trabajo. Ya pasaron. Porque el sábado y domingo va a haber restricción. El domingo va a estar encerrado. Vamos a estar encerrados, pero yo sí vamos a predicar este domingo. Este domingo estamos predicando, si Dios permite. Así que tenemos el culto a las 11 en punto de la mañana. Amén. Bien, vamos a orar y vamos a dar gracias por el estudio de hoy. Oramos, hermano. Soberano Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por los hermanos reunidos el día de hoy, Señor. Te rogamos por nuestros hermanos que no se han podido conectar. Te pedimos que pongas en su corazón, en su mente, el deseo ferviente de buscar tus rostros. Gracias por este día. Gracias por tu palabra y gracias por tu presencia. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga sus vidas, hermanos. Nos estamos viendo el domingo a las 11 del día, si el Señor no